Facebook o por YouTube más adelante. Bueno, nosotros continuamos con la serie La Batalla de la Mente. Yo creo que esta serie ha sido una serie bastante interesante en la cual hemos aprendido ciertos principios y no solamente principios, pero hemos aprendido ciertas verdades que nos, que si nosotros las llevamos al corazón y le permitimos al Espíritu Santo que haga una convicción en nosotros, yo creo que van a ser liberadoras. Lo único que nos liberta a nosotros es la verdad que nosotros conocemos. Amén. Hoy vamos a estar hablando del subtema La mente de Cristo, el modelo del pensamiento redimido. Hello. Nosotros podemos ser gente redimida. ¿Cuántos son redimidos aquí? Todos los que hemos nacido de nuevo somos gente redimida. Por lo tanto, nosotros tenemos entonces que pensar como lo que nosotros somos. Redimir es cuando tú compras. Cristo pagó por nuestra libertad. Cristo pagó con precio de sangre nuestra libertad del pecado completamente. Así que ese es el tema de hoy, un tema interesante, la mente de Cristo, el modelo del pensamiento redimido. En otras palabras, nosotros deberíamos de pensar, como entendemos que somos nueva criatura, somos gente que hemos nacido de nuevo en Cristo, deberíamos de pensar diferente. Los hijos y las hijas de Dios no deben de pensar como el mundo piensa. Romanos, el apóstol Pablo decía, no nos conformemos con el mundo, no seamos conformes, moldeados. ¿Y cómo que uno es moldeado en el mundo? No estamos hablando como si fuese un artista que hace un barro y le da forma al cuerpo. Estamos hablando de la mente. Según piensa el hombre, así es él. Pero vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Es la plataforma que tenemos para esta ocasión. Un verso interesante, la Reina Valera actualizada dice lo siguiente, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros, en ustedes, en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente le da la definición a la palabra sentir. En el griego, en el original, esa palabra sentir lo que significa es actitud. Hello. Entonces el verso dice, en la Nueva Traducción Viviente, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y ese consejo yo creo que es conveniente que nosotros para cabalgar, para vivir, para transitar nuestra vida aquí en la tierra, deberíamos entonces considerar lo que el apóstol Pablo le dice también a esta iglesia, que nosotros consideremos tener la misma actitud que tuvo Cristo. Se nos va a hacer bien difícil nosotros en esta tierra transitar por ella hasta el día de esa segunda venida si nosotros no acondicionamos ni renovamos nuestra manera de pensar, si nuestra actitud no cambia. Por lo tanto, es un consejo válido de acuerdo a la verdad y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los filipenses, amada iglesia, fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba preso en Roma. Esta exhortación, esta carta, oye, el apóstol Pablo la escribe desde que está preso. La mente del apóstol Pablo era una mente renovada, que no importara la circunstancia donde él estaba, oye, él iba siempre a hacer aquellas cosas que el Espíritu lo movía a hacer. Por lo tanto, esta carta se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Filipos, donde eran los destinarios de esta carta, era una colonia romana que era bastante orgullosa de su ciudadanía imperial. Era una ciudad interesante, llena de un estatus, de una jerarquía. Esa gente eran vanidosos, esa gente no les hacía falta nada, pero en medio de esa mentalidad de poder,
el apóstol Pablo trae una enseñanza de acuerdo a la verdad presente y enseña un principio que revolucionó todas las cosas. La verdadera grandeza está en la humildad, no está, oye, en el orgullo, no está en nuestras posesiones, no está en quien nosotros conocemos, no está en nuestros contactos, nuestra influencia, no está en nuestros diplomas, no está, oye, en todo lo que sea externo. La verdadera grandeza está, oye, en el sentir, en la misma actitud que tuvo Cristo, que era Rey de Reyes, es Rey de Reyes, debo decir, oye, y mientras estaba en su trono, allí gozaba de toda adoración, de toda, oye, pleitesía, de toda autoridad, pero se humilló, aleluya, se bajó del trono y se hizo hombre, y aún aquí no tuvo cosa a que aferrarse. En otras palabras, se mantuvo humilde, aún entendiendo que era todopoderoso y que las huéspedes celestiales, las legiones celestiales de ángeles, aleluya, estaban a su disposición, y él mantuvo una humildad extraordinaria. Por lo tanto, ese principio es importante. La verdadera grandeza está en la humildad. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, amada iglesia, la mente de Cristo es el modelo de pensamiento que nosotros deberíamos de imitar y de manifestar, contrario al pensamiento del mundo, contrario al pensamiento de todo aquel que no ha salido de nuevo, donde el mundo todavía está buscando quien los exalte, quien los aplauda. Hoy estamos viviendo en una generación de videos, de podcasts, que es importante porque tenemos que adaptarnos a esta manera de hacer las cosas hoy en día. Y el evangelio tiene, oye, unas maneras de salir y ser predicado y de exponerse, pero la actitud no debería ser para yo ser visto, para yo ser grandioso, para yo ser el grande, para yo ser, oye, como dicen los hermanos dominicanos, el matatán de la historia. Oye, esto debería de mantenernos humildes, pero el mundo todavía lo que busca es que los exalten, mientras que Cristo se humilla. Mientras que los hijos de Dios nos mantenemos humillados, no delante de la gente, nos mantenemos humillados delante de la presencia del Creador. Porque Él, oye, mira de lejos al orgulloso, pero de cerca al humilde. Es el mundo que todavía está buscando reconocimiento, pero Cristo busca obediencia. Obediencia, porque hay veces que el Señor nos envía a hacer algo, oye, y parece que todo sale mal. Nosotros creemos que sale mal, porque no tiene el boom que nosotros pensamos que debe de tener yo servirle al Señor. Y sin embargo, los que escribieron, los apóstoles, los que escribieron estas cartas, estos evangelios, murieron, los decapitaron. ¿Qué éxito tiene eso delante del mundo? Eso se puede ver como un fracaso delante de los ojos del mundo, pero delante de los ojos del Padre, del Creador, oye, de todas las cosas, de aquel que le dio propósito de existencia a cada hermano, hermana que participó a través de la palabra del Señor. Eso es un éxito extraordinario, porque murieron por su causa. Por lo tanto, éxito para nosotros también debería de ser morir por la causa del evangelio. Este pasaje en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, léalo, es considerado, como dicen muchos historiadores, un himno antiguo, cristológico, que revela el corazón mental de Jesús. Revela la manera en que Jesús piensa, revela la manera en la cual, como Él se desarrolla. Obviamente, uno tiene que ver la vida de Jesús y entender que según piensa el hombre, así es Él. Así que te puedes imaginar cómo Jesús pensaba cuando ve los 12 discípulos que probablemente no servían para nada, que probablemente si estuviesen hoy en día en tu ministerio no cualificaban para nada. Pero Jesús no mira, Jesús no piensa como el mundo.
Jesús piensa de otra manera y nosotros tenemos la capacidad a través de esa nueva vida, a través del Espíritu Santo, de pensar como Cristo piensa. Aleluya. La mente entonces que piensa desde la eternidad. Cristo pensaba desde la eternidad y actúa entonces con la humildad necesaria para exaltar al Padre. Nosotros tenemos que aprender a mirar nuestra vida desde la eternidad, no desde aquí. Por eso en Hebreos el mismo apóstol Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú quieres tener éxito en esta vida, usted tiene que mantener su mirada en Cristo Jesús. Usted no puede sacarla porque nos pasa como a Pedro, que cuando se desenfoca de aquel que lo llamó, comienza a hundirse. Y él pudo caminar, oye, en esa palabra, porque él caminó, sabemos que caminó sobre el agua, eso es natural. Es un milagro. Pero él caminó en una obediencia, en una palabra, en un mandato que el Señor habló a su vida. Ven, y cuando Dios te llama, no importa si hay una tormenta, si hay rayos y centellas, si las olas están grandes, cuando el Señor te hace un llamado, es porque Él está ahí. Su diestra todavía está lista para recogerte, para sacarte, para empujarte, catapultarte, hacer lo que tenga que hacer, porque es... Oye, es la responsabilidad de aquel que nos llamó. Hay una anécdota que le titularon El arquitecto del cielo. Y el arquitecto famoso, este arquitecto famoso fue invitado obviamente a diseñar un edificio que era monumental, extraordinario. Pero cuando se inaugura este edificio, su nombre no apareció en la placa de honor, como que no le dieron el crédito. Y alguien le pregunta, ¿no le molesta no recibir el crédito? Y él le responde, mi obra no fue para la placa, fue para la ciudad. Aleluya. De la misma manera, Cristo, el arquitecto de la creación, se despojó de su gloria, como dice Filipenses 2 del 5 al 11, por amor, no por orgullo. De manera que la mente de Cristo, amada iglesia, es el pensamiento que sirve. Escucha bien, porque esto es importante. La mente de Cristo es el pensamiento que sirve. Ay, Dios mío. Sin buscar reconocimiento. Es el pensamiento que ama las condiciones y obedece sin resistencia. Esto es para gente madura. Esto es para gente que está, oye, renovando el entendimiento, que ya está cansado y cansada de vivir lo mismo. Ahora le estamos echando mano a la verdad presente, a lo que Cristo dice que nosotros tenemos la capacidad de hacer, de manifestar. Por lo tanto, tener la mente de Cristo, amada iglesia, amigos que nos están viendo, iglesias que nos están viendo, ministros amados. Tener la mente de Cristo es pensar como el Creador que se hizo un siervo. Nosotros no somos ni tan hijos, ni tan ungidos, ni tan amigos, ni tan nada. Oye, para dejar de ser siervos. Hay un estima bastante erróneo. Tú puedes ser el hijo, heredero, lo que sea, pero eres siervo. Voy más, eres esclavo, para que lo entiendas en español castellano. Eres esclavo de Cristo. No tienes opciones, te puedes tirar por la ventana, te podrás escapar, pero tú eres esclavo de Cristo. Usted no tiene aquí cómo escoger lo que usted quiere hacer, porque cuando el rey da un mandato, cuando el rey te da una responsabilidad, no te pregunta si tú quieres. Él te escoge, aleluya, y te envía.
Y nosotros entonces lo hacemos sin buscar reconocimiento. Tenemos el mismo sentir, tenemos la misma actitud que tuvo Cristo. Oye, que mientras vamos a ver cosas extraordinarias, milagros, sanidades, gente siendo restaurada, gente siendo renovada, sus vidas siendo transformadas, aleluya, el crédito no es para mí, porque yo no lo hice para mí, lo hice para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser la actitud de todo aquel hombre, mujer, joven, oye, que le sirve al Rey que lo llamó. Así que en esta noche quiero compartir 3 principios, oye, de verdades interesantes que nosotros deberíamos implementar en nuestra vida. Número 1, pensar como Cristo es pensar con humildad. El verso 6 de Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque era Dios, él sabía quién era. Él sabía quién era. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Por lo tanto, Jesús, Filipenses capítulo 2, verso 6, por lo tanto, Jesús siendo Dios, Él sabe que Él es Dios. Él sabe que Él es parte de esa divinidad. Aleluya. Siendo Dios, no se aferró a un estatus divino. Él no andaba por ahí, si quiero, mira, hago cualquier cosa. Imagínese usted que no hizo milagros, no hizo nada desde su crecimiento. Dice la Biblia que él crecía en gracia y en favor. Oye, interesante. Él discutía, enseñaba, oye, con todos estos escribas, fariseos, con los rabíes de aquel tiempo, de los rabinos de aquella época. Pero no hizo un milagro, no hizo nada, porque él cumplió la ley. No se podía tener un ministerio público hasta los 30 años. Y él se sometió a todo eso. Como un niño normal, como una familia normal, aprendió el oficio del carpintero. Pero él no tuvo cosa a qué aferrarse. No se aferró al estatus. Él sabía: yo sé de dónde vengo. Yo sé la autoridad que yo tengo. Yo sé el poder que cargo. Por lo tanto, la humildad no es pensar menos. Él no estaba pensando menos por mantenerse humilde. Él no tenía un complejo de inferioridad. Por eso hay gente que les cuesta ser humilde. Porque quieren exaltar que saben más que otros. Siempre quieren discutirle y no dejan a la gente hablar, se le van por encima. Oye, hay gente y hay gente. El que es humilde y sabe quién es y está seguro de quién es en Cristo. Hasta el punto el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, olvídate de las discusiones estas que no sirven para nada. Jesús no pensaba menos de sí mismo. Aleluya. La mente entonces carnal, la que es conformada al mundo, amada iglesia, busca que le sirvan. Ese es el problema de hoy. Ese es el problema de muchas doctrinas falsas que se levantan en medio de nuestra cultura hoy. Que la gente busca que le sirvan. La gente busca que le hagan, oye, que los traten. Hoy hay una palabra bien famosa, que es bíblica también, pero está bien fuera de contexto, y es la honra. La gente quiere que los honren. La gente necesita honra. La Biblia dice: honra al que honra se merece. Pero hay gente que no pueden recibir 2 palmaditas en la espalda. Hay gente que no pueden recibir un halago, un que bien lo hiciste, porque se inflan. Se creen que sin ellos nada funciona. Ellos piensan que son la última Coca-Cola del desierto, los que tienen la última revelación, los que están a la vanguardia de lo que el cielo está diciendo.
Porque se inventan todo lo que no está aquí y dicen que tuve una revelación, cuando esta es la revelación. Hello. Por lo tanto, esta gente tiene una necesidad de que los aclamen, de que los aplaudan, de que ellos usan voy a hablar misterio. Hello, ¿qué misterio? El apóstol Pablo dice que el misterio se entiende leyéndolo. Usted no tiene la patenta de recibir ningún tipo de revelación, porque si usted recibe revelación del Espíritu Santo, entonces tiene que hacer un libro nuevo, tiene que añadirle a esto, tiene que, hacer un canon, extender el canon. Usted recibe iluminación de la revelación. En otras palabras, el Espíritu te lleva al entendimiento de lo que ya Él escribió aquí. Todavía tenemos problemas con esto y queremos inventarnos muchas cosas más. Entonces, la mente carnal busca que lo sirvan, busca engrandecerse, pero la mente de Cristo busca servir. La gente de Cristo busca servir. No busques entonces, amada iglesia, amigos que nos ven, los que están aquí, no busques tu valor. No busques, tu estima en lo que tú haces. No busques tu estima en lo que tú sabes. Busca tu valor y tu estima en quien te la dio, en Cristo. Porque mientras la gente, el mundo, el diablo, todo el mundo te está buscando para arrancarte la cabeza, para matar, para destruir, para derribar el propósito eterno de Dios en tu vida. Oye, el que te dio razón de ser, propósito, el que te levantó de los muertos, el que te sacó del lodo cenagoso y puso tus pies sobre peña, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Dale un aplauso al Señor. Estamos exaltando al Rey de Gloria, aquel que se merece. Aleluya. Por lo tanto, esa humildad que nosotros tenemos que tener, ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo, abre la puerta a la sabiduría. Pero no a cualquier sabiduría. La sabiduría del mundo, mira, váyase a la enciclopedia. A la sabiduría espiritual, la cual el apóstol Pablo oró en Filipenses, que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Padre con inteligencia y sabiduría espiritual. El conocimiento, la inteligencia y la sabiduría es saber aplicarle esa inteligencia y ese conocimiento, manifestarlo. Por lo tanto, la humildad, la actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo reduce, nuestras ansiedades, la ansiedad social, el querer ser visto, el querer ser, renombrado, número uno, reduce el estrés, Dios mío, de la carga, de la carrera de la vida. Una mente humilde, amados, vive en descanso y no en una comparación. Una mente humilde, la mente de Cristo, una mente renovada, vive en descanso. Usted no tiene que probarle nada a nadie. Dios conoce todas las cosas. Otro principio importante que nos va a hacer bien es pensar como Cristo, es pensar en obediencia. Dice Filipenses en el capítulo 2, verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa fue la humillación. La humillación no fue que la cruz, aunque era bastante humillante, porque la cruz era para gente, para la zahorria del barrio, para los criminales. Y sin embargo, el inocente, el santo, el que no vio pecado, el que no cometió pecado, fue crucificado. Pero la humillación de él no fue esa muerte. La humillación fue hacerse hombre, despojarse de toda esa gloria. Ay, Dios mío, el principio
de toda creación, el alfa y el omega, aquel en la cual todas las cosas fueron creadas en él y para él. Ese mismo que estamos hablando se despojó de todo para hacerse como tú y como yo, para padecer, para sentir, para enfogonarse, para sentir lo mismo. Oye, por eso es que es el sacerdote por excelencia, no del orden arónico, sino del orden de Melquisedec, aleluya, porque ahora él conoce lo que tú y yo sentimos. Ay, yo no sé si eso a usted le saca un aleluya desde las extrañas de su espíritu, pero gloria a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, la obediencia, amada iglesia, fue la expresión máxima, más alta de la mente de Cristo. Ser obediente. Yo no entiendo mucho, pero si Dios me dijo muévete, yo me muevo. Él me aclarará el camino, porque primero su palabra dice que Él es lumbrera mi camino. En otras palabras, Él va a iluminar mi camino paso a paso. Yo no tengo que entender la próxima loseta, pero mientras estoy aquí, Dios me da revelación de esta. Dios me da iluminación de esta, para yo continuar caminando. Yo no sé, el futuro lo que te da es ansiedad, el pasado te da depresión. Aprende a vivir hoy visionando el mañana en Cristo, como decía Santiago, si Dios quiere, si Dios permite. Pero mientras Dios nos dé una asignación y vida todos los días en esta tierra, tenemos que tener una mentalidad, humilde, ser pacientes, obedientes, para caminar nuestra travesía. Es tedioso, a veces cansa, nos frustramos en el camino, pero la obediencia es lo que, va a sobresalir en todo lo que nosotros hagamos, como sobresalió cuando le tocó a él decir, ay, yo voy, yo muero por ello, yo pago el precio. Desde antes de la fundación del mundo, ya este plan estaba delineado para cuando, como dice el apóstol Pablo, llegue, el cumplimiento del tiempo. Allí aparece el que se hizo hombre, alabado sea su nombre. Mientras que Adán entonces desobedeció por orgullo, por incredulidad, Jesús obedeció por amor. No por miedo, no porque hay gente que obedece por amor al infierno, no quieren al infierno. Hay gente que hace un compromiso de fe porque no quieren ir al infierno, porque eso es lo que le predicaron, el infierno. Y Jesús nunca nos llamó a predicar el infierno. Dios nos mandó a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le servimos a Dios por amor, no por miedo. Hello. La gente que maduran, le sirven a Dios por amor, porque saben que están seguros en Él. La obediencia mental, entonces, la obediencia comienza aquí. El cuerpo sigue, pero la obediencia empieza aquí. En la cabeza, en la mente, en el corazón. La obediencia entonces mental es rendir la voluntad personal a la voluntad de Dios. Es dejar las cosas almáticas, enterrarlas, porque ya ese nuevo hombre ya murió en Cristo. En la cruz Él murió junto con Él y resucitó con Él, una nueva criatura. Ahora, las cosas que yo hago por mi voluntad están, sujetas a cambios en cualquier momento. Pero las cosas que yo hago obedeciendo, sometiendo mi voluntad a la de Él, son eternas. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son cosas eternas. Lo que nos mueve, lo que nos motiva son las cosas eternas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, iglesia, no obedezcas solo cuando tú entiendes algo. Que eso es un mamey. Sal de tu tierra y tu parentela, hablándole a Abraham, el Dios, el creador de todas las cosas. Yo me imagino, para ese hombre, primero se me revela el Dios que yo no conocía. Yo era pagano, mis papás eran paganos, ellos fabricaban estatuas para idolatría. Abraham y su papá. Y en una de esas se le aparece Dios, porque el hombre no puede buscar a Dios. Hello.
Eso es para los que dicen que yo le di una oportunidad a Dios. Dios se tiene que revelar a tu vida. Dios se les revela a Abraham. Se le muestra, oye, yo soy el que soy como a Moisés. Yo te voy a bendecir. Mira, esas estrellas, cuéntalas. Los granitos del mar, de la arena. Oye, así. Oh, una bendición extraordinaria. Sal de tu tierra y tu parentela. Abraham, dale. Dale por ahí. ¿Para dónde? Dale. Sal. Y él sale con un montón de gente, con un montón de cosas. Abraham era un hombre en aquel tiempo pudiente. ¿Qué era pudiente? Tenía ganado, empleados, tenía muchas cosas. Era pastor de ovejas. Y ahí sale y Dios le habla muchísimo después. Muchísimo después. Usted no piense que porque un verso lo dice detrás de otro quiere decir que le habló 2 minutos después que salió. La Biblia no nos expresa a tiempo. Aleluya. Por lo tanto, nosotros no podemos obedecer cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer. Obedece porque tú confías en Dios. Obedece porque tu papá es bueno. Porque tu Padre Celestial es bueno. Obedece porque todo lo que Él te mande no te va a hacer daño. Todo lo que Él te mande a hacer no es para dañarte, no es para fracturar tu ego. Todo lo que te pase de ahí en adelante es porque entonces tú no sometiste tu voluntad. Y los aplausos te hicieron daño, los dones te hicieron. Oye, la gente es la que daña a la otra gente que se deja dañar. Pero lo que Dios te manda hacer nunca será para dañarte, sino para bendecirte. Para mostrarse como el gran yo soy en tu vida. Aleluya. Obedece entonces porque confías en Dios. Suéltalo. Es que a mí me gusta. Suéltalo. Cuando yo estaba en el proceso de conversión, yo hacía muchas cosas. Y eso teníamos en común, tú y yo. Yo hacía muchas cosas y yo quería servirle a Dios. Y yo le dije, Señor, yo no voy a dejar de hacer esto. A mí me gusta esta cuestión. A mí me gusta el vacilón, para esto, para lo otro. Pero mi corazón está ardiendo por ti. Yo quiero servirte. Resuélveme estas cosas tú. Eso fue una oración, ¿verdad? Ahí, que la zumbé por el telegrama espiritual. Me bautizo, una experiencia extraordinaria en una cafetería, no fue en una iglesia, en un congreso, no fue en una cafetería en la empresa donde yo trabajo. Y ahí, después que salgo y para aquí y para allá, comienzo a congregarme porque el Espíritu Santo te guía el cuerpo, hello, no te mantiene como un llanero solitario por ahí tirando tiros al aire. Me hago parte de una comunidad de fe y comienzo a escuchar la radio cristiana como buen cristiano y buen soldado. Y en ese entonces salía el hermano G.J. Ávila en Radio Luz, aquí en Orlando, y decía, el que busca el rostro de Dios de madrugada lo encuentra. Y el que busca, y oye, eso me salía como que cada vez que prendía el radio, o si hablaba con alguien, literalmente, la gente mencionaba eso, y mi espíritu empezó a entender lo que Dios me estaba queriendo decir. Y cuando nosotros nos casamos, teníamos una cama de agua. Eso era un waving tremendo. Esa cama de agua era excelente. Aleluya. Entonces, no, pero yo tenía 100 libras menos, muchachos, y eso es un éxito. Pero abro los ojos, yo no soy ni de los que sueña, y si sueño no me acuerdo. Yo me acuerdo de lo que Dios quiere que yo me acuerde, porque esa fue una de las experiencias que yo tuve. Pero miro para el lado, me levanto, era como las 12 y pico, las 1 de la mañana ya. Y Evelyn está durmiendo con una roca. Y allí yo pues me deslizo de la cama, caigo de rodillas y comienzo a orar como yo sabía. Empecé a santificar el nombre de Jesús. Yo no sabía orar, yo no tenía conocimiento de nada. Yo era un niño, un bebé en la fe. Pero el Espíritu sabe cómo tú tienes que orar. Hello. Y te enseña y te dirige.
y te pone las palabras en tu boca, literalmente. Y yo empecé a santificar el nombre del Señor. Tú eres santo, tú eres santo. ¿Qué sabía yo de que? ¿Y que tú eres santo, Señor? Y empecé a santificar, empecé a adorar, una adoración al Rey de Gloria. Y de momento yo siento a alguien detrás de mí. Y no les confieso, me di una clase asustada. Abrí los ojos. Yo decía, todavía está el mismo sentimiento aquí. Hay alguien detrás de mí, usted sabe. Y la piel erizada, pero no así que se te paran los pelitos. Era la piel, estaba levantada la piel. Y de momento, el corazón, yo dije, me va a dar un ataque el corazón porque empezó. Taca, 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 y yo me agarro el corazón. Y de momento, como que el espíritu hizo clic, se conectó con la fuente de vida. Y yo oía hasta los grillos del yunque en Puerto Rico, aquí en Orlando. Yo era como si me hubiesen metido en aquel Edén. Y yo lo que oía eran animalitos, una paz extraordinaria que yo dije, Señor, aquí me quedo. Aquí me quiero quedar. Era una paz brutal. Y ahí yo dije, aquí está el Espíritu Santo. Y de momento, para hacerlo en una manera que se pueda entender, usted sabe cuando usted se monta una montaña rusa, cuando usted baja a esa velocidad, usted sabe la sensación que le da a uno en la barriga. Y todo eso empezó a ir como y subió hasta el pecho. Y en el pecho empezó a moverse como un vacuum cleaner. Y yo lo sentía ahí, pero era una paz que ahí me mataban y yo, gloria a Dios, nos vamos con Dios. Ahí yo estaba, pero fíjate, he ido en esa cuestión. Y de momento, ¡fua! Cuando abro los ojos, estoy en la cama, acostado, arropado. Y yo decía, yo me salí del cuerpo o algo pasó aquí. Y yo, tacho, así. Y yo me levanto, muchacho, y yo me voy a trabajar. La primera vez en mi vida que me quiero ir a trabajar contento. Y yo, y yo me voy a trabajar. Y entonces tenía unas housekeepers, hay un grupito de housekeepers que eran de fuego, de esas hermanas que uno dice, son hermanas de fuego, pentecostales, pero eran mujeres de Dios, de oración, con discernimiento. Y una de ellas, yo estoy pasando, pues yo recogía la ropa que las housekeepers sacaban, era el houseman. Y yo iba con mi carro por ahí y le vaciaba los carritos de ella y seguía por ahí. Así yo empecé en esa empresa, en un hotel. Entonces, una de ellas me vio pasar y de momento dice, hey, ven acá. Y me mira y se queda mirándome así y me dice, tú tuviste una experiencia con Dios, te brilla la cara. Y yo, ¿what? Y yo me miraba así en el espejo del cuarto y decía, ¿qué? Que me brilla la cara. Anyway, estos son asuntos que se disciernen en el espíritu. Y yo decía, wow, qué tremendo, pero yo lo sentía. Yo no me sentía el brillo ni me veía el brillo, pero yo sentía el gozo. Muchacho, olvídate de eso. Un gozo inexplicable. Es la fortaleza que Dios te da dentro. Entonces, de ahí en adelante me empiezo a dar cuenta que el cigarrillo me molestaba, hablar malo me molestaba, ya no quería hacer las actividades extracurriculares que hacíamos, ya andar con cierta gente los amaba, pero no, váyanse ustedes, yo me quedo. Dios libertó, Dios contestó esa oración. Tú me sirves, yo me voy a encargar de lo que tú quieres. Yo confío en Dios, honesto como un niño. A mí me gusta esto. Yo no puedo cambiarlo. O tal vez sí, usando la voluntad mía y para aquí y para allá. Pero yo no quiero estar pensando en esto, no quiero. Y Dios lo hizo. Me llenó de su espíritu. Me libertó de los vicios, de la inmundicia, de toda esa porquería mundana. Y desde ahí, 30 y pico años después, estamos firmes. Hemos visto y hemos visto. Y todavía nuestra confianza está en el Dios de mi salvación. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Por lo tanto, la fe que madura, amada iglesia, no siempre
comprende todas las cosas. Nuestra fe no es bruta, nuestra fe no es ignorante, nuestra fe no es en la nada. Nuestra fe tiene, oye, inteligencia, porque el que creó el cielo, la tierra, las ciencias, la filosofía, todo lo que hay en esta tierra, la inteligencia que le dieron a los hombres, la creó el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no es ignorante. Lo que pasa es que desbarata los paradigmas y desbarata, oye, las fortalezas mentales de los hombres que no conocen al autor de la vida. Por lo tanto, la fe madura no siempre comprende, pero siempre responde. La fe responde. Mientras yo confíe en aquel que me llamó, yo confío. Yo no sé qué va a pasar, pero si Dios mandó, bueno, algo Dios hará en el camino. Entonces la disciplina espiritual, amada iglesia, forma hábitos mentales que son saludables, extraordinarios, libertadores. Cuando tú, oye, desarrollas hábitos aquí, la manera de pensar, cuando tú aprendes a escoger la información que vas a desayunar, las cosas que vas a leer, que en realidad aportan a tu vida. Que en realidad, y en este caso, la verdad de nuestro Señor, la palabra escrita en papel, pero ahora no solamente está en papel, pero antes del papel, Él la escribió en tu corazón. Ese pacto de gracia, aleluya, ya no fue escrita en piedras, aleluya, ahora fue escrita en los corazones. Y ahora tú puedes decir que Él es mi Dios y yo soy su hijo. Aleluya. Entonces, esa disciplina espiritual forma hábitos mentales saludables. La obediencia anterior produce entonces un orden, ordena todas las cosas emocionalmente. Aleluya. Número 3, principio número 3 y el último de esta noche. Pensar como Cristo es pensar en propósito. Usted no puede pensar en que usted está aquí al azar, que usted está aquí, que si llueve que escampe. Vamos a ver qué nos inventamos. Usted no se tiene que inventar nada. Eso son obras muertas. Usted no funciona en obras muertas. Usted no funciona, usted no tiene que inventarse nada. Y ese es el problema de muchos lugares, que se inventan tantas cosas, pero dejan al autor y consumador de la fe afuera. Dejan a Cristo como si fuese el tomate en la ensalada. Hello. Aleluya. No confían en el Señor. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy no hay nombre en la que se pueda ser salvo, sino en el nombre del caballero de la cruz, aleluya, del autor y consumador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que pasó es que Cristo soportó la cruz porque tenía claro su propósito. Cuando usted y yo tenemos claro quiénes somos, cuando usted y yo tenemos claro cuál es nuestro propósito, nadie nos mueve de tal cosa, ni doctrinas y mucho menos doctrinas de demonios. Cuando nosotros estamos entendidos en el propósito, no somos gente de doble ánimo, no somos gente como la ola del mar que va y viene y no sabe qué hora es. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando somos gente de propósito, nosotros caminamos, oh aleluya, como mirando al invisible, confiando en que todo lo que Él tiene para nosotros manifestado en Cristo va a producir cosas extraordinarias en nuestras vidas. Su mente, la mente de Jesús, estaba enfocada en la misión. ¿En qué tú te estás enfocando? ¿En qué tú te enfocas? ¿En los likes? ¿En la gente? ¿En los chismes? ¿En los cuentos de viejas? ¿En los cuentos de camino? Hello. La mente de nuestro Señor estaba enfocada en la misión. Él vino con un propósito y yo entiendo lo que yo tengo que hacer y yo lo voy a hacer hasta el día que Él me manda a buscar. Él no estaba enfocado en el dolor porque su misión era morir. Él vino a morir. Él sabía que vino a morir.
Y no morir que si lo eliminan como hoy en día con un sniper, era una muerte dolorosa, era una muerte, oye, que duró muchísimas horas. Fue una cosa, oye, que mientras que decimos que fue extraordinaria, fue penosa, fue triste. Y él sabía que la voluntad del Padre sería forzada en él. Él iba a morir mientras que fue santo, no solamente porque era Cristo, pero en esta tierra nunca pecó. Allá arriba se sintió solo, abandonado. Y dice, ¿por qué me has abandonado, Padre? Un sentimiento de hombre, un sentimiento humano. Porque un Dios santo no soporta el pecado. Pero él estaba enfocado, tenía una mente sharp, tenía una mente que estaba decidida a pasar por el trapiche, por el Getsemaní, por la prensa de aceite, hasta manifestar la voluntad del Padre. Quien piensa entonces con propósito, amada iglesia, puede atravesar cualquier prueba. La gente que piensa con propósito, la gente que piensa con la mente de Cristo, el cuerpo, esto no es algo individual. Yo no tengo la mente de Cristo y usted no. Nosotros como cuerpo tenemos la mente de Cristo. Escucha bien. Por lo tanto, no pierdas tu propósito por lo que otros piensen. No pierdas tu propósito porque las cosas no salieron como tú quisiste. No pierdas tu propósito porque las cosas te están saliendo mal, porque te duelen las uñas, porque te duele el oído, porque te duele el pelo, tienes un caspero teológico, porque esto, por lo otro. Oye, no pierdas tu propósito por lo que otros piensen de ti. Enfócate. Tu enfoque mental tiene que estar en la voluntad del Padre. Ay, Dios mío. Es ese plan, es ese propósito el que te va a levantar en medio de las pruebas. Porque mientras que Dios nos llama, Dios no garantiza que no te va a pasar nada malo. Las pruebas, al contrario, son parte de esta voluntad porque nos ayudan a volar bajito, nos ayudan a mantenernos humildes. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, aunque lo creamos o no, es para nuestro bien, es para nuestra... Aleluya. Para nuestro beneficio. Aleluya. Las personas con propósito, entonces, un propósito, esta gente que entiende el propósito definido, gente, oye, con un propósito definido, HD, como diríamos hoy en día, son más resilientes. Tienen son gente que tienen la capacidad de resistir. Por lo tanto, la visión espiritual le da sentido al sufrimiento. El sufrimiento te acerca a Dios. Se supone que te acerca a Dios. Del sufrimiento tú sales de dos maneras: o amargo o dulce como una miel. Aleluya. Concluyo con esto. Tener la mente de Cristo, entonces, es más que pensar bien, que pensar de acuerdo a lo que está sucediendo. Es pensar de una manera santa, humilde y obediente. Por lo tanto, el creyente que adopta este tipo de mentalidad, que renueva su pensamiento, no vive para su orgullo ni para su ego, sino que vive para darle gloria al Padre Celestial. Aleluya. Ese pensamiento que ya está redimido, que está renovado, no busca la fama. Lo que está buscando es serle fiel a Dios, ser obediente a Dios. Dios se va a encargar de todo lo que tú necesitas en el transcurso de tu vida. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis es todo lo que tú hagas. No está hablando de una congregación, de un ministerio, de venir a la iglesia, todo eso es parte de esto. Pero todo lo que haga, trabajo, vida, casa, familia, amistad, todo lo que tú hagas, dice, hacerlo de corazón
como para el Señor y no para los hombres. Tu trabajo, tú no lo haces para agradar a tu jefe. Tú lo haces para agradar a Dios. Cuando tú aprendes a gobernar en la vida, tú le estás dando adoración a nuestro Señor. Aleluya. Póngase de pie en esta.